Buenas noches con todos. Es un placer compartir esta noche con ustedes. Vamos entonces a... Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí. Sí le escucho, doctor. Buenas noches. Totalmente, estamos, yo te hago el feedback y estamos totalmente viendo tu imagen, viéndoles diapositivas y un audio perfecto. Sí, Correctísimo. Bueno, entonces comencemos un poquito, ¿no? Veamos, por favor, cómo es esto de la gestión de los riesgos psicosociales en relación al momento tan peligroso que estamos pasando con este virus llamado COVID-19, que nace de una ramificación de los coronavirus, ¿no? Veamos, por favor. Para que nosotros podamos cumplir el tema, vamos a ver tres objetivos fundamentales. El primero corresponderá a lo que es, comprender la forma científica y técnica de lo que en realidad es el riesgo psicosocial. Nos hemos confundido mucho en nuestro país, especialmente por el antojadizo trabajo de quien no le corresponde una especialidad en su formación, y nos han puesto en entredicho mundial al crear instrumentaciones, por ejemplo, que no tienen nada que ver con lo que es el famoso riesgo psicosocial laboral. Hasta el punto de generar nomenclatura legal que no tiene ninguna relación en absoluto con lo que es el tema que vamos a hablar. Luego de eso entraremos a establecer cuál es el correcto procedimiento de medición y evaluación de los factores psicosociales, ¿no? Que están compuestos de tres elementos, como ya lo van a ver. Y por último, voy a dar un pequeño resumen de cuáles son las formas de planeación del control en cada uno de los elementos que corresponde a los aspectos psicosociales laborales. Comencemos entonces, por favor. Tenemos el primerito, permítame un segundo. Listos. Tenemos el primero. ¿Qué es el riesgo psicosocial laboral? Yo diría que es un conjunto de dos elementos causa para que se produzca un efecto que serían los indicadores tempranos de afectación del estrés grave o crónico. Veamos en qué consiste esto, ¿no? El riesgo psicosocial se deriva primerito del factor psicosocial laboral. El factor psicosocial laboral, como ya lo expresa muy bien Gloria Elena Villalobos Fajardo, es las percepciones que nosotros tenemos de nuestras condiciones intraorganizacionales, es decir, de nuestras condiciones de trabajo, pero también de nuestras condiciones extraorganizacionales, teniendo en cuenta que este intra y este extralaboral tienen una relación continua y dependiente uno de otro. Nosotros apreciamos o percibimos lo que vivimos, no como dos personas diferentes, una cuando está en el trabajo y otra cuando está en la casa o en su vida social personal. Funcionamos como una sola persona y esas percepciones van a tener una relación continua y sistemática para provocarnos efectos nocivos a nuestra salud. Tenemos en nuestro estudio que más o menos del 60 al 70% de las poblaciones que trabajamos en el Ecuador tenemos percepciones negativas de nuestras condiciones laborales. Es decir, pensamos y establecemos que todo lo que nos pasa en nuestra empresa o fuera de nuestra empresa son cosas negativas para nosotros mismos. Y no, nos hemos aquilosado en el sentido de que no nos desarrollamos ni como personas, ni como trabajadores, y mucho menos como participantes del núcleo familiar.
Entonces, veamos la concepción general de lo que es el factor psicosocial laboral. Dice, es la percepción del entorno inmediato, intra y extralaboral, la cual puede ser, por favor, mucha atención en esto, pueden ser positivas o pueden ser negativas. No es labor de la ciencia de la salud en el trabajo la salud, sino tiene que ver con esto que voy a mencionar, por favor. Las posiciones positivas y las percepciones negativas. Las percepciones positivas se llaman segmentos protectores y las partecitas negativas segmentos de vulnerabilidad. De tal suerte, por favor, que nos hemos acostumbrado a que hagamos intervención, las personas que hacemos ciencias de la salud en el trabajo, hagamos intervención como en ingeniería de procesos. No se puede, no nos corresponde, porque podríamos dañar el sector protector. Supongamos, a un trabajador le agrada trabajar las 8 y extenderse un poquito más de horas. Ese es el agrado de ese protector, pero al vulnerable le gustaría trabajar menos horas. Si nosotros modificamos en una ingeniería de procesos este hecho como ejemplo, estaríamos dañando el sector protector. Y lamentablemente, si ustedes lo notan, el factor protector es el que mantiene viva la industria, la empresa, la generación de bienes y servicios. No podemos, por favor, inmiscuirnos en el factor psicosocial laboral intra o extralaboral como un hecho de ciencias de la salud en el trabajo. No lo podemos hacer. Pero sí podemos hacer en el segundo, en el segundo elemento de los factores psicosociales. Allí sí podemos hacer actuación directa sobre la ciencia de la salud en el trabajo, en las poblaciones vulnerables. Por favor, a este segundo elemento se le conoce como factor psicosocial de riesgo o llamado también factor psicosocial del estrés o del estrés negativo, como lo llaman los norteamericanos, el distrés. Allí sí comienza una etapa sobre las poblaciones de vulnerabilidad, etapas de deterioro de la salud inespecíficos. Porque recuerden, el distrés o el comúnmente llamado estrés no son efectos permanentes y continuos en todo el ser humano. Tienen particularidades de acuerdo a cada uno de nosotros. Es como la huella dactilar nuestra. Y tenemos efectos fisiológicos, y tenemos efectos emocionales, y tenemos efectos en nuestro comportamiento. Por favor, pensemos que los efectos, el segundo elemento, el factor psicosocial de riesgo, es un proceso que sí tiene que ver directamente con las ciencias de la salud en el trabajo, y allí es donde tenemos que hacer intervención, no en el anterior. En este sí, en un sectorcito donde el estrés se ha convertido en una costumbre fisiológica. Por ejemplo, cuando yo tengo problemas en mi trabajo o en mi casa, lo primerito que comienzo a sentir es dolor. Puede ser dolor del estómago, puede ser dolor de la cabeza, puede ser dolores musculares muy inespecíficos. Para todos, pero específicos para mí. Puede ser entonces que este hecho fisiológico con el tiempo se vaya haciendo una huella emocional en nuestros afectos. Esta respuesta que fue orgánica se está convirtiendo en psicosomática. Esta respuesta hormonal
se está convirtiendo en una habitualidad en nuestra psiquis, en nuestra psicología. Y lamentablemente se instaura y se queda allí como el famoso COVID-19, en el comportamiento. Una vez que nosotros o nuestra mente aprendió a reaccionar así frente al estrés, allí entonces nuestro comportamiento comienza a ser una huella de nosotros, especialmente en lo negativo. Por ejemplo, la mala relación social, la irascibilidad, la irritabilidad, el responder a nuestros clientes con hechos negativos sobre sobre mis propias frustraciones. Allí comienza, hay alguna interrupción, ya. Entonces comienza a salir el famoso distrés hacia una habitualidad del organismo. Por favor, no nos olvidemos de esto. El organismo humano no tiene la capacidad de desconectarse del famoso distrés de inmediato como lo hacen las especies inferiores a nosotros. Los animalitos, cuando están en peligro, secretan ciertas hormonas que les ayudan a huir y a escapar del peligro, e inmediatamente se apagan. En el ser humano no. El ser humano continúa y como se hizo una habitualidad en el comportamiento, en lo emocional y en lo fisiológico, el ser humano basta recordar el hecho negativo para crear eventos que son nocivos para sí y para su salud. Cuando estos eventos son recreados una y otra y otra y otra y otra vez, comienza entonces el proceso del descanso a ser alterado. Y allí comienzan las habitualidades que luego se van a convertir en los indicadores tempranos del riesgo psicosocial laboral. Por favor, aquí en el factor psicosocial de riesgo está la prevención en ciencias de la salud del trabajo, no acá. Podemos pensar, por ejemplo, de instrumentaciones como ISTAS, como FPSICO, RPS, Navarra, Red, GUNT, etcétera, que algunos de ellos ya están prohibidos. Estudian esto, el factor psicosocial laboral, y se inmiscuyen en el interorganizacional, diciendo un equívoco al respecto de que son actividades que generan distrés. Claro, hay que obedecer a este factor psicosocial y especificar distrés en qué área y en qué nivel. Ya no estamos, por favor, para ir inventándonos hechos que no existen. Si decimos que en la empresa existe distrés fisiológico, emocional, comportamental, ¿en qué nivel? ¿Cómo está afectando al trabajador? Y allí está el famoso proceso de intervención en lo que es los modelos preventivos. Ahora sí, una vez que entendimos esto, pasemos al voy a decir el concepto generalizado del factor psicosocial de riesgo. Dice, es la percepción negativa y continua que provoca daños a la salud del trabajador por medio de los mecanismos de distrés o de tensión emocional. Son afectaciones al organismo. Y por último, veamos ¿cuál fue la consecuencia de estos dos primeros? Al fin, dice el título, ¿qué es el riesgo psicosocial laboral? Esto es el riesgo psicosocial. Son indicadores tempranos de afectación a la salud, especialmente por mal manejo del estrés crónico, del estrés agudo, y tiene una secuencia orgánica somática. Voy a decir como ejemplo los principales en el mundo: los daños gastrointestinales por distrés, los daños cardiovasculares por distrés,
y uno que es muy extendido en nuestro Ecuador, que son las afectaciones musculoesqueléticas con dolores inespecíficos en nuestros trabajadores. Luego tenemos otra clasificación que son los psicológicos y los mentales. Allí recién, por favor, mucha atención, recién ingresa el trabajo del psicólogo, del terapeuta, que corresponde, por ejemplo, a los síndromes depresivos, a los síndromes de pánico, a los síndromes adictivos. Por favor, como regla fundamental, la evaluación del riesgo psicosocial y el tratamiento del riesgo psicosocial no le corresponde al psicólogo, le corresponde al profesional en seguridad y salud en el trabajo. Por favor, un sector pequeño le corresponde al psicólogo. Y luego tenemos entonces la partecita social, donde encontramos el riesgo psicosocial en el acoso laboral, en la adicción al trabajo, en las disfuncionalidades familiares. En nuestro mundo científico-técnico encontramos alrededor de 17 riesgos psicosociales, entre ellos los que acabo de mencionar. De tal suerte, por favor, que voy a entender qué es el riesgo psicosocial para saber que no puedo hacer prevención en el riesgo psicosocial. Miren lo que es. Es el conjunto de indicadores de afectación grave, visible e irreversible, como efecto del famoso estrés crónico. El riesgo psicosocial no se puede controlar, no se puede rever, no se puede curar. Por ejemplo, las adicciones a sustancias tóxicas son una enfermedad curable. Por ejemplo, los daños gastrointestinales son enfermedades curables. Los daños cardiovasculares son enfermedades curables. Los sistemas que le llevan a la depresión son sistemas que pueden curarse, etcétera, etcétera. Nos hace entonces entender que el riesgo psicosocial en su campo final no tiene forma de ser controlado, más que ser mantenido en un proceso, por ejemplo, con medicación, con tratamiento psicológico, con tratamiento social laboral. Por favor. Y entonces allí, solamente allí, nosotros comprenderemos hasta qué punto queremos controlar algo que es incontrolable. El sistema preventivo estaba, perdón que regreso, aquí, en el factor psicosocial de riesgo. Aquí es donde debemos hacer prevención. Y si queremos hacer programas serios al respecto, deberíamos tratar de inmiscuirnos no en este sector, sino en el sector anterior. He cumplido entonces, perdón, un segundo. Ya. He cumplido entonces con el primer objetivo. El segundo objetivo es aclarar cómo es la medición y evaluación de forma correcta. Pensamos que el escribir la palabra o entender la palabra evaluación es simplemente ponerle un nombre a un diagnóstico, y eso es uno de los gravísimos errores. La evaluación no le contiene a la medición. La medición le contiene a la evaluación. Es decir, primero debemos hacer ciertos cálculos estadístico-matemáticos para dar un ordenamiento a esos datos y ese ordenamiento ponerle un nombre. Por favor, no pensemos en la evaluación como un hecho cualitativo. La evaluación es un hecho cuantitativo.
Y así veamos, por favor. La evaluación va a contestar, la medición y evaluación va a contestar básicamente a tres preguntas. ¿Cuántos instrumentos psicosociales laborales debo aplicar? Aquí está la respuesta. Mínimo 4 instrumentos. ¿Por qué? Porque usted debe estudiar el factor psicosocial intra, un instrumento, extra, 2 instrumentos. Porque usted debe estudiar el factor psicosocial de riesgo o de estrés, donde estén contenidas las fuentes fisiológicas, emocionales y comportamentales. Y usted, por último, en un cuarto instrumento, en un cuarto instrumento debe utilizar lo que es la medición de los indicadores tempranos de afectación a la salud. ¿Por qué no decimos directamente enfermedades del riesgo psicosocial? Porque no hay un diccionario específico sobre el riesgo psicosocial laboral. Por lo tanto, entran a los estudios del doctor Betancourt a explicarnos por qué se deben llamar indicadores tempranos de afectación a la salud. Por favor, esto no es fortuito. Esto es cuestión del tratamiento de las ciencias de la salud en el trabajo. Y así continuamos. La segunda pregunta dice, ¿qué resultados debo esperar de la aplicación de los instrumentos psicosociales laborales que aplico en mi empresa? Primerito, que los resultados sean cercanos a mi realidad. No puedo aplicar instrumentación sin antes haber sido cauto y estandarizar los resultados que yo tengo. Por favor, los instrumentos no tienen estandarización. Los datos de esos instrumentos son los que tienen procesos de estandarización. De tal suerte que la estandarización no es una generación universal de un solo efecto. Sí, y entonces, por favor, encontramos la tercera pregunta que dice, perdón, me salté una partecita. Una vez que conseguimos la estandarización, debemos saber si esos resultados corresponden a mi empresa. Por favor, en sus mentes, ¿cuál es la unidad de medida para la longitud? Ya lo saben, ¿verdad? Por favor, ¿cuál es la unidad de medida para las características humanas? Pueden pasar toda la noche y no encontrarán la respuesta correcta. No existe una unidad de medida para las características humanas, que es lo que mide los aspectos psicosociales laborales. Estas hay que crearlas en cada empresa donde se aplique. Puede ser que los rasgos en una empresa no lleguen a muy altos. En otra empresa, el mayor nivel de daño sea el moderado. Todo depende de la realidad específica de cada empresa. Y contestemos la tercera pregunta. ¿Qué controles debo esperar tener en mi plan de emergencia y contingencia de naturaleza psicosocial laboral? Estos, por favor. No nos dejemos engañar. La ciencia me dice que debo tener controles intraorganizacionales, extraorganizacionales, esto de la ingeniería de procesos, controles sobre el factor psicosocial de riesgo o de distrés, aquí está la prevención, y controles sobre el famoso indicador temprano del riesgo psicosocial laboral. Por favor, no pensemos en aquellas malas versaciones sobre el concepto real del riesgo psicosocial laboral. Aquí les he puesto para cumplir el último objetivo, que es dar en forma general un acercamiento sobre los controles. Les he puesto algunos ejemplos. Sugerencias generales del control psicosocial en momentos del COVID. Por favor,
Recordemos que estamos en una emergencia nacional y que las líneas de fuego de nuestros, llamemos así, nuestros héroes, son las empresas que están trabajando para producir lo que nosotros necesitamos. Y aquí entonces debemos tomar muy en cuenta aquellas percepciones sobre estas condiciones. El factor psicosocial intralaboral debe, por favor, mejorar las percepciones negativas y convertirlas en positivas sobre la prevención dentro de la empresa. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el trabajador debe realizar totalmente seguro y protegido contra el contagio. Debe estar seguro, sentirse seguro de que en realidad está protegido. ¿Y eso quién le puede dar? La seguridad empresarial del líder máximo. Segundo, cambio continuo de elementos de protección individual de acuerdo a las necesidades. Tercero, continua información de los acontecimientos relacionados al desarrollo de vacunas u otros métodos del control del COVID-19. Recuerde, el fundamento general es evitar el distrés. Luego tenemos en el factor psicosocial extralaboral percepciones positivas sobre la protección extralaboral. Información continua dirigida al trabajador para evitar el contagio familiar o social fuera de la empresa. Para el trabajador, lo más importante es su familia. Si la empresa se preocupa de este pequeño detalle, pequeño gran detalle, usted tendrá a sus trabajadores trabajando como les corresponde en el ámbito positivo. Segundo, mantener una adecuada salud en la familia. El trabajador debe ser el líder dentro de su familia para crear, por ejemplo, hábitos continuos de aseo, ejercicios físicos recreativos dentro de casa, ejercicios de respiración para mantener los niveles correspondientes de nuestra salud. Luego tenemos en los factores psicosociales de riesgo. Aquí está el sistema preventivo, por favor. Nuestro objetivo es el control del distrés laboral. Antes del trabajo, realizar una rutina de ejercicios de coordinación psicomotora. Yo le he puesto como un ejemplo la bailoterapia individual. A esto no nos va a traer solamente las ventajas de evitar los elementos o las hormonas del distrés, sino también nos va a traer un ambiente agradable antes de continuar con nuestro trabajo. Luego tenemos, al terminar el trabajo, realizar una rutina de ejercicios de respiración para nuestro sistema inmunológico, por favor. El tercero, no realizar sobreesfuerzos físicos ni mentales durante la jornada de trabajo. Recuerden, el famoso distrés en el ser humano no solamente se provoca en el instante de un evento negativo o depresión o de tensión, sino también en el recuerdo de esos momentos. Por lo tanto, se debe evitar el sobreesfuerzo. Y por último, tenemos los indicadores del riesgo psicosocial que son generales. Control de las afectaciones graves y visibles. Continua revisión médica, psicológica y de trabajo social sobre las enfermedades relacionadas al riesgo psicosocial laboral. Sí, los médicos, psicólogos y trabajadoras sociales deben estar pendientes de las personas ya afectadas en el cardiovascular, el gastrointestinal, afectaciones de la piel, etcétera, etcétera, que yo les mencionaba, son 17 en el mundo científico. Muchas gracias al haberme escuchado. Si desean hacer preguntas, estoy encantado de contestarlas. Aló, Vinicio, muchas gracias y más nos ha dejado usted con una gran transferencia de conocimiento y eso da mucho que decir en el buen sentido de la palabra, su espíritu de ser humano y profesional ante esta época que estamos viviendo. Hay una consulta del público que comentan, ¿se puede transferir los riesgos psicosociales en este tema del teletrabajo a las familias? ¿Podemos aplicar la misma metodología en nuestras casas, en nuestro hogar, a esta realidad o serían análisis diferentes?
Bueno, recuerden como al principio les decía, no existen dobles personas, ¿no? Es una sola. Y lo mismo que nos sucede en el trabajo, nos va a suceder en la casa. Si nosotros nos sentimos protegidos en el trabajo, seremos factores protectores también en la casa. Por favor, el trabajador no tiene la posibilidad de ser dos personas, pero sí negativamente puedo actuar de forma diferente. Me explico. Si en mi trabajo me tratan mal, el trabajador por general se queda calladito, no dice nada, pero cuando llega a su casa explota. Y quienes pagan los platos rotos muchas veces son las familias que no deberían proceder de esa manera. Ya, la siguiente pregunta que nos hacen también es, creo que es una bastante importante. ¿Cómo implementar un plan de mitigación desde el punto de vista de los riesgos psicosociales a una persona que está ya infectada del COVID-19 y que está en su casa por tema de solicitud del gobierno para que estés en ese primer momento en su casa con las medicinas de ser el caso? ¿Cuál sería el plan de mitigación o cómo se puede gestionar algo? Básicamente, sí, básicamente sería el comportamiento empresarial sobre la teoría del apoyo social. El apoyo social de Roberto Karasek, Johnson y Teorel hablan sobre que el esfuerzo de, mejorar mis condiciones problemáticas son más fáciles cuando yo encuentro apoyo en las personas que están a mi alrededor. Es lo único que podemos hacer como empresa. Ok, Vinicio. Muchas gracias. Ya un poquito esas fueron las preguntas más importantes. Les invito a todas las personas que nos siguen el contacto de Vinicio. No sé si nos puede dar su número telefónico, Vinicio, un poquito para que la gente un poquito les pueda dar ahí un servicio más personalizado y puedan aprovechar todo el conocimiento de Vinicio. ¿Nos puede ayudar con su número telefónico? Por favor, todos puedan apuntar. Les dicto, bueno, el 098-46-38-48-8. Ese es mi número. Otra vezita por si acaso para los que somos un poquito lentos. 098-46-38-48-8. Listo, muchas gracias. Estimado Vinicio. Sí, Un placer. le escuchamos. Sí, hola. Estimado Vinicio, ¿qué tal? Le habla Heriberto Morales, soy el técnico de seguridad de Diximán. Interesante la presentación que ha hecho. Sin embargo, yo tengo una pregunta ahorita que frente al técnico y al trabajador social y el técnico de seguridad, aparte de dotarle el equipo de protección personal, la mascarilla, el guante, la capacitación, sin embargo, ahorita se están manejando los protocolos del MCP, ¿sí? Y justamente estaban tocando el tema de cuando el colaborador tiene o se identifica con COVID, va a un aislamiento total, más o menos ahorita en esta situación de toque, no hay ese acercamiento como debe ser. ¿Cuáles son los protocolos a seguir para la empresa como tal? ¿Sí? Sí, mi pregunta es, la pregunta es, ¿los protocolos que debemos seguir nos debemos de regir a los del MSP o alguno que la empresa tenga o que haya o que esté elaborando para manejar esta situación? Yo pensaría que la obediencia en este control de la epidemia es lo principal. Pero si podemos dar un granito de arena más allá de las condiciones